Y damos gracias al Señor que Él nos concede la oportunidad de poder predicar su palabra. Es un privilegio. Y para esto, amados hermanos, les invito a que abran su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 7, a partir del versículo 8, y leeremos hasta el versículo número 13. De esta manera, le damos continuidad a la serie de predicaciones en el libro de Éxodo. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera. Éxodo capítulo 7, versículo número 8. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: cuando Faraón les diga, hagan un milagro, entonces dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y esta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto. Hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor lo había dicho. Amados hermanos, el título de la predicación del día de hoy es Las apariencias engañan, pero Dios es la verdad. Amados hermanos, Dios amó al pueblo de Egipto de la época de Moisés. Dios no quiso que ni un solo egipcio pereciera sin conocerlo a él. Pero Dios conoció el corazón de Faraón. Dios conocía el corazón de los egipcios. Él sabía que el corazón de cada uno de ellos estaba en contra de él. Lo habían rechazado por siglos de siglos. Y habían comenzado a adorar otros dioses, dioses que ellos mismos habían creado de su propia imaginación. Dios también sabía que ellos habían esclavizado al pueblo de Israel y que Egipto era un pueblo despiadado, cruel, salvaje y que abusaba de otros para obtener mano de obra gratuita y satisfacer su ambición y deseos personales. Dios tenía que hacer justicia. Los egipcios tenían que ser juzgados por su maldad. Y Dios estaba listo para ejercer su santa justicia. Pero Dios amaba a los egipcios y quiso darle todas las oportunidades para que se arrepintieran y para que regresaran al único Dios verdadero y viviente. Ese es nuestro Dios. Un Dios paciente, pero que no pasa por alto los pecados. Nuestro pasaje de hoy de eso se trata. Dios quiso darle una oportunidad más al rey de Egipto, al faraón. Una última oportunidad de arrepentirse y de liberar al pueblo de Israel. Dios dio una última advertencia antes de que Dios lanzara a juicio sus plagas contra la nación de Egipto. ¿Y qué hizo Dios para advertir al faraón? Dios envió a Moisés a presentar sus credenciales para evidenciar que Moisés y su mensaje eran verdaderamente de Dios. Amados hermanos, este pasaje que hemos leído, Éxodo capítulo 7, versículo 8 al versículo 13, abarca la segunda confrontación de Moisés con Faraón.
Como ya lo hemos visto en pasajes anteriores, el primer encuentro de Moisés solo presentó al faraón el mensaje que Dios enviaba a este rey. Ahora en este segundo enfrentamiento podemos ver de que Moisés presentó sus credenciales, demostró que Dios lo había enviado y que el mensaje que traía era de parte del Dios viviente. Ahora, amados hermanos, las credenciales de un siervo de Dios las encontramos en este pasaje. Son muy evidentes de que Moisés y Aarón son siervos de Dios, personas que han sido llamadas por Dios y que Dios le ha dado una comisión, una tarea clara. Evidencia de que estas personas no fueron autoproclamadas. Dios las escogió. Y es así. Todo siervo de Dios, todo verdadero siervo de Dios es llamado por Él. Y también Dios le comisiona una tarea. Algo muy diferente al falso maestro. El falso maestro tiene apariencia de piedad, se autoproclama, pero es un engañador. Parece verdadero, parece piadoso, pero no lo es. Las apariencias engañan, amados hermanos. La prédica del día de hoy la he dividido en 3 puntos. Mi primer punto lo he titulado: una persona que ha sido llamada por Dios tiene como credencial que conoce a Dios, tiene conocimiento de su palabra y también de sus instrucciones. Y para esto yo estaré abordando los versículos 8 y 9. Un segundo punto de la predicación lo he titulado: una persona que ha sido llamada por Dios obedece a su palabra. No solamente tiene conocimiento de Dios, no solamente tiene conocimiento de su palabra y de sus instrucciones, sino también obedece la palabra del Señor, se aplica la palabra a su vida. Y para este punto yo estaré abordando el versículo número 10. Y un tercer punto de la prédica es: una persona que ha sido llamada por Dios tiene el respaldo de Dios y su poder. Y para esto estaré abordando los versículos 10 hasta el versículo número 13. Así que, amados hermanos, la primera evidencia o credencial de un hombre que ha sido llamado por Dios para ministrar es básica. No tenemos por qué confundirnos. Hay evidencias muy elementales, muy básicas. Primero, conoce a Dios. Conoce su palabra y también sus instrucciones. Cuando una persona dice ser de Dios y que Dios le ha llamado a predicar y enseñar la palabra de Dios, tenemos que hacernos algunas preguntas básicas, fundamentales. No podemos ser ingenuos, amados hermanos. Amada Iglesia Latina, no seamos ingenuos. Tenemos que hacernos algunas preguntas muy básicas. ¿Es un creyente? ¿Tiene conocimiento de su palabra o es un indocto? ¿O es un nuevo en la fe cristiana? ¿Es cierto que Dios le ha llamado para ejercer este ministerio de enseñar y de predicar la palabra de Dios? Si observa el versículo número 8 del pasaje que nosotros hemos leído, notará que Dios habló a Moisés y a Aarón y les dio su palabra. Dios le dio a sus siervos la tarea de ir a Faraón a proclamar su mensaje. No el mensaje de Moisés o lo que Moisés pensaba acerca de la esclavitud de Egipto o de las circunstancias difíciles en las cuales se encontraba este pueblo. No, Dios los envió
ante el faraón con una comisión única de liberación y libertad. El mensaje era claro, que el rey debía dejar ir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero al igual que cualquier otro rey, Faraón puso en tela de juicio a los siervos de Dios. ¿Y qué les exigió? Según nuestro pasaje, les exigió prueba de que su mensaje era verdadero y que venía de Dios. Les pidió que hicieran algún milagro, una señal que hiciera válido ese reclamo que hacían estos mensajeros. Es posible que el faraón sencillamente pensó de que estos mensajeros no pudieran realizar ese milagro. Ahora, amados hermanos, fíjense en la palabra, en el texto que hemos leído, que la palabra de Dios no solamente consistía en encargar a sus siervos que ejecutaran la tarea. También su palabra incluía instrucciones y orientaciones que estaban claras, estaban muy bien definidas. Dios dijo a sus siervos qué hacer exactamente. Dios les dijo qué es lo que tenían que hacer. Ellos no tenían que inventar nada. Dios les dio claras instrucciones de cómo lidiar con el escepticismo y la burla del faraón. Dios le dio instrucciones a estos siervos, a Moisés y a Aarón. ¿Qué tenían que hacer? Aarón tenía que arrojar la vara delante de Faraón y ésta se convertiría en serpiente. Y también es muy importante tener presente que este acto o demostración de Dios no implicaba todavía ningún juicio hasta el momento. Solo demostraba el poder de Dios y que sus mensajeros y el mensaje que traía Moisés era verdadero, era de Dios. Él todavía le otorgó una última oportunidad a Faraón antes que el juicio de Dios comenzara a caer sobre Egipto. Pero, ¿cómo podemos aplicar nosotros esta primera parte del sermón a nuestra vida, amados hermanos? Con la finalidad, por supuesto, de que nosotros honremos al Señor de nuestras vidas, a nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo lo podemos aplicar? Como hemos observado, Moisés y Aarón eran mensajeros verdaderos de Dios. Fueron escogidos por Dios. Conocen la palabra de Dios. Tienen instrucciones claras de cómo entregar este mensaje. Amada iglesia, mi primer llamado. Amada iglesia, tengamos cuidado y no seamos ingenuos. Un mensajero de Dios, en primer lugar, es un creyente, por si no lo sabían. Es un creyente. Es una persona que conoce la palabra de Dios y la predica fielmente. Es una persona que proclama claramente el mensaje de Dios y no lo retuerce. Digo esto porque el hecho de que una persona cite varios textos bíblicos desde un púlpito no lo hace un mensajero verdadero de Dios. Esta actividad no dice nada. Las apariencias engañan. Podemos nosotros tener de frente a un falso maestro. También Satanás le citó varios versículos a Jesús en el monte de la tentación. ¿Recuerdan ustedes?
Así que no seamos ingenuos, amados hermanos. El apóstol Pablo, también en defensa de su apostolado, también presentó sus credenciales a los creyentes de la iglesia en Corintio y les advirtió. Y por favor lean conmigo 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfrazan como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, recapitulando, amados hermanos, un mensajero de Dios es alguien que predica la palabra de Dios, alguien que ha sido escogido por Dios y evidencia aspecto muy básico. ¿Cuál? Bueno, en primer lugar, conoce a Dios, conoce la palabra de Dios, vive la palabra de Dios y por lo tanto maneja bien la palabra de Dios. Pero también cada creyente, no solamente los predicadores, no solamente los que enseñan, también cada creyente, cada uno de ustedes están llamados a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Es una marca o una evidencia de ser creyente, de ser un hijo de Dios. Cada creyente tiene que tener claro el mensaje de Dios. ¿Cuál? ¿Cuál mensaje? El mensaje del Evangelio. Pero también estamos llamados a conocer todo el consejo de su palabra. La palabra de Dios, amados hermanos, es nuestro alimento, nuestra guía, nuestra lámpara a nuestros pies. Y es suficiente para equiparnos para toda buena obra. Tristemente, a pesar de que la mayoría de nosotros aceptamos estas verdades, pero muy pocos parecen tener esta verdadera convicción. La palabra del Señor es nuestro alimento espiritual, nuestra guía, nuestra lámpara a nuestros pies, amados hermanos. Amados hermanos, asume la responsabilidad. Asume la responsabilidad que tiene como hijo de Dios de alimentarte de la palabra de Dios todos los días. No es necesario de que tú leas un libro de la Biblia en un corto tiempo. Pero sí sé fiel a la lectura de la palabra del Señor y reconoce la necesidad que nosotros tenemos como hijos de Dios de su palabra. Quiero darte algunos aspectos muy prácticos. Reúnete con otro creyente para leer la palabra de Dios. Hay tiempo, hermano. Amados hermanos, tenemos tiempo. Si tú sumas todos los minutos que tú pasas en las redes sociales, te vas a dar cuenta de que tenemos tiempo. Así que reúnete con otro creyente para leer la palabra de Dios y sean intencionales también de recordarse de manera mutua el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Asiste a los estudios bíblicos. Todo esto te ayudará a crecer en comunión y también en el conocimiento de la palabra de Dios. Y por lo tanto, también tendrás el conocimiento bíblico para poder discernir quién es un verdadero mensajero de Dios y quién no. Note lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. En el versículo 10 de nuestro capítulo de hoy, capítulo 7 de Éxodo, encontramos la segunda credencial de un hijo de Dios, de un siervo de Dios, de un creyente. Y esta evidencia o esta credencial es muy crucial, amados hermanos. Es la obediencia a Dios.
cuando Dios da su palabra, Él espera obediencia. Dios había dado su palabra a sus mensajeros. El Señor les habló, fue muy claro con la tarea, con las instrucciones que Él le había dado y le dijo exactamente qué hacer. Por lo tanto, lo que el Señor esperaba de Moisés y de Aarón era que obedecieran. Él esperaba que ellos hicieran exactamente lo que les había encargado hacer. Y usted puede observar en el texto que Moisés y Aarón, ¿qué hicieron? Obedecieron o hicieron las cosas a medias. No, el texto nos dice que obedecieron a Dios. Fueron ante Faraón e hicieron exactamente lo que Dios le había dicho. A ver, leamos juntos Éxodo capítulo 7, versículo 10. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Amados hermanos, nuestro Señor espera obediencia a su palabra. Él espera que cumplamos exactamente las instrucciones que Él nos ha dejado en su palabra, las órdenes que Él nos ha dejado en su palabra. Dios nos ha encargado también una comisión. Dios nos ha dado instrucciones de que proclamemos su palabra a un mundo perdido en el pecado y la oscuridad. Esto fue lo que Dios le encomendó a Moisés y a Aarón, y eso es también lo que nos ha encomendado a nosotros. Y esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 24, versículo 19 al versículo 20. Es un texto que todos ustedes lo conocen muy bien y lo han leído no una vez, sino en muchas ocasiones. Y es posible que muchos de ustedes se lo saben de memoria. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También Dios ha dado instrucciones para aquellos que sufren por la justicia de Dios. No por sus pecados. También hay instrucciones para aquellos que sufren las consecuencias de su pecado. Pero también el Señor ha dejado instrucciones claras que también consuelan a aquellos que sufren por causa de la justicia de Dios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? No lo que opina el predicador. Venga conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al versículo 15. Pero aún, si sufren por causa de la justicia, ¿qué dice? Dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Y aquí está una instrucción. Sino, santifiquen a Cristo como Señor, ¿a dónde? En sus corazones, estando siempre preparado para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Y sigan las instrucciones, pero háganlo. ¿Cómo, amados hermanos? Amén, con mansedumbre y reverencia. Pero ¿qué pasa cuando tú sufres no por la justicia de Dios, sino que por las consecuencias de tus pecados? Pues también tenemos instrucciones, amados hermanos. Confiesa y arrepiéntete de tus pecados. Pero no solamente lo confieses y te arrepientas, también apártate de ellos. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que hemos pecado, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 al versículo 10. Amada iglesia, mis amados hermanos, Dios espera que lo obedezcamos, pero que también hagamos exactamente lo que Él nos ordena, lo que Él nos ha dicho por medio de su palabra. La obediencia no es opcional. ¿O qué dicen ustedes? ¿Es opcional para el creyente? ¿La obediencia a sus mandatos? La obediencia no es opcional. La obediencia del creyente ahora está motivada por la gracia del Señor, amados hermanos. Y es absolutamente, no es que sea una obediencia media, no. La obediencia absolutamente es necesaria para ser semejantes a Cristo, amados hermanos. Amado hermano, quiero decirte algo. Para que tú obedezcas al Señor, no necesitas orar si obedeces o no obedeces la palabra de Dios. Te voy a hacer algunas preguntas. ¿Te puedes tú imaginar a una pareja de cristianos orando seriamente sobre vivir juntos antes de casarse? ¿Te puedes imaginar a una mujer joven que profesa a Cristo, que considere orar por si debe o no casarse con un incrédulo? ¿Podrías imaginarte a un hombre de negocio cristiano orando sobre si debe decir la verdad en una transacción? Te voy a hacer una pregunta más. Yo tengo más, pero con 5 creo que es suficiente. ¿Podrías imaginarte a un cristiano que trabaja de manera independiente orando si debe de pagar sus impuestos sí o no? Cuando la palabra de Dios es clara, amados hermanos. Sus instrucciones son claras y nosotros tenemos que obedecerla exactamente como el Señor las ha mandado. Orar por estas cosas, orar para discernir la voluntad en estas cosas, hermanos, se convierte en una excusa para no obedecer su palabra. Un verdadero siervo de Dios no solo conoce la palabra de Dios, sino también la obedece. Y esto es notorio en su vida práctica. Es notorio. Y mi tercer punto y final de la prédica, un siervo de Dios, y esta credencial es absolutamente esencial, el Señor está con él. Este siervo tiene el respaldo de su Señor. Si observamos los versículos 10 hasta el versículo 13 de nuestro capítulo 7 de Éxodo, aquí quedó demostrado que enfrente del faraón y también sus oficiales, Dios convirtió la vara de Moisés en una serpiente. Pero también podemos observar cuál fue la actitud de este rey. El rey o el faraón, ¿cuál fue su actitud? Él refutó con una demostración también de su supuesto poder, y él quería probar de que Moisés no era sino otro mago, y que el Dios de que Moisés estaba representando en ese momento no existía, que no le había dado ninguna clase de poder para realizar esta hazaña. Así que, ¿qué fue lo que hizo
el faraón. Él reunió a todos sus oficiales. El texto dice que fueron quienes: los sabios, los hechiceros, los magos, es decir, los consejeros del faraón. Y ellos imitaron la señal. Imitaron la señal. Parecía igual, pero no es verdadero. Las apariencias engañan, amados hermanos. Dios es la única verdad. Dios es verdad, amados hermanos. Y es interesante que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nombra a los oficiales o magos de la corte del faraón. Podemos observar esto en 2 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 8. Y el apóstol Pablo menciona los nombres de estos magos: Janes y Jambres. Y algo más interesante, amados hermanos, Pablo se refiere a estas personas como dos falsos maestros que resistieron a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar esto a la vida de la iglesia? Amada iglesia, una vez más, queridos hermanos, y digo esto con corazón pastoral, no seamos ingenuos. La palabra de Dios nos hace el llamado a que tengamos cuidado y no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar de errores doctrinales de falsos maestros. Y no solo manténgase alerta. La palabra del Señor también nos dice que los evitemos. Parecen verdaderos, parecen piadosos, pero no lo son. Estos falsos consejeros o falsos maestros saben cómo convencer a los incautos. Tienen palabras suaves, dulces, lisonjeras. Ellos te van a predicar lo que tú quieres oír. Éxito, prosperidad, positivismo, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿sabes qué, amados hermanos? Terminarán arruinando tu vida y también la de tu familia. Mantente alerta y evítalos. Evítalos, amados hermanos. Alguien decía que es irónico el hecho de que algunas personas dicen: lo más importante en la iglesia es la unidad y olvídense de la doctrina. Falso. Y 1000 veces falso, amados hermanos. La verdadera unidad se logra exactamente cuando tenemos acuerdo en las doctrinas, en la verdadera doctrina de la iglesia. Solo las doctrinas son las que pueden producir una verdadera unidad dentro de la iglesia. Y de paso, te invito los días viernes a nuestros estudios bíblicos de ADN Iglesia. Tú necesitas doctrina. Y nunca es suficiente, amados hermanos. Siempre necesitamos que se nos recuerden estas verdades fundamentales de la fe cristiana. Y esa es la aclaración que yo tenía cuando yo me refería a verdades doctrinales. Me refiero específicamente a las doctrinas fundamentales de nuestra fe. El día de hoy no voy a mencionarlas ni tampoco a explicar cada una de ellas. En otro momento vamos a hablar sobre las doctrinas fundamentales de nuestra fe.
Pero aquí podemos dividirnos de los que nos quieren dividir de las doctrinas cardinales de la fe cristiana. Lo vuelvo a decir, amados hermanos, y lo digo sin temor. Es aquí donde podemos dividirnos de los que nos quieren dividir de las doctrinas cardinales de la fe cristiana. Es saludable. Debemos de evitarlos. Amados hermanos, cuidémonos de los falsos maestros, del evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Pero no solamente de ellos, hay otros también. Amigo que me escucha, hermano en Cristo Jesús, iglesia en general, no sean ingenuos, que no te den gato por liebre. Cuídense de los consejeros y predicadores que tuercen las escrituras, citando versículos de la Biblia fuera de contexto para enseñar sus herejías, que suenan como verdades bíblicas, pero que siempre son falsas enseñanzas. Y sabes qué, amado hermano, ninguno de nosotros estamos excepto de ser engañados por estos falsos maestros. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar en alerta y tenemos que evitarlos. Parecen piadosos, pero no lo son. Pero Dios es verdad. Y la verdad es el criterio para juzgar a los maestros de la palabra de Dios, amados hermanos. Una y otra vez siempre le decimos a nuestros amados hermanos, a ustedes, Biblia en mano, amados hermanos. Vayan siguiéndonos con los textos que nosotros estamos predicando. Pero regresemos a nuestro texto. Algunos comentaristas o estudiosos de las Escrituras opinan acerca de cómo los magos lograron repetir la señal de convertir las varas en serpiente. Y bueno, muchos estudiosos concluyen que lo que estaba tomando lugar era un verdadero conflicto entre los poderes de Dios y Satanás. La palabra de Dios confirma que Satanás puede conferir cierto poder a sus seguidores. La palabra de Dios nos dice que en los postreros días se levantarían falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Mateo capítulo 24, versículo 24, si usted quiere consultar estos versículos. Y les animo a que usted lean los versículos anteriores y posteriores para que puedan observar el contexto de estos versículos, amados hermanos. Pero el poder supremo de Dios fue demostrado también en ese lugar. Eso es lo que podemos nosotros ver en nuestro pasaje de hoy. ¿Qué pasó? La vara de Aarón engulló las varas de los magos de Faraón. Y este acto demostró al Faraón y a sus consejeros que el poder de Dios es supremo. La serpiente era símbolo del poder de Egipto y de hecho el símbolo también del poder de Faraón. El Faraón portaba el emblema de una serpiente de metal en su corona. Entonces podemos decir que cuando la vara de Dios se tragó a las serpientes de los magos, Dios demostró sin lugar a duda su poder supremo. Lo que Dios hizo a través de Moisés y Aarón fue algo genuino, fue algo verdadero.
no fue un truco, no fue un engaño. Dios convirtió un trozo de madera en una serpiente. En cambio, los magos egipcios se supone que imitaron la señal mediante engaños mágicos, lo que Aarón había hecho por el poder divino de Dios. Pero ¿qué pasó con el faraón? ¿Qué pasó con el corazón del faraón? No por desgracia, así es, no por desgracia el corazón del faraón estaba endurecido, no escuchó el mensaje de Dios. Y así como Dios lo había anunciado, no iba a ser nada fácil. Pero también esto era claramente parte del plan divino de Dios. Aunque los propios magos egipcios se sintieron impresionados una vez que la vara de Aarón se comió la de ellos, en cambio el corazón del faraón se endureció. En cambio el faraón, con una mente obstinada, terca, tenía ahora la excusa para resistirse, aunque fuera una excusa coja. 3 cosas, amados hermanos, para concluir. Una persona que ha sido llamada por Dios, un creyente, tiene como credencial conocimiento de Dios, conoce a Dios, conoce su palabra y también sus instrucciones. Una persona que ha sido llamada por Dios no solamente tiene conocimiento de su palabra, sino que también la obedece, la aplica a su vida. Y en tercer lugar, ese siervo de Dios, ese creyente, tiene el respaldo